Y bueno, estamos en una jornada valiosa presentando un libro que me resultó, que empecé a leer y terminé muy rápidamente, muy valioso e interesante. Ojalá al final del encuentro ustedes compartan esta valoración. El libro se está vendiendo aquí fuera. Gabriel ha sido, bueno, es uno de los intelectuales, pienso yo, más relevantes de nuestra generación y menores en la actualidad. Un pensador que ha refrescado y dinamizado la conversación social de la izquierda, y es un placer que esté aquí nuevamente en esta casa de estudios donde él mucho tiempo trabajó. Ahora, como probablemente todas y todos sepan, él es periodista en Brecha y desde allí, semana a semana, opina, escribe y analiza la coyuntura de nuestro país y de algún modo global. Él ha participado en varias publicaciones sobre los años 80, sobre movimientos sociales, sobre ciencia política en general, y además integra la organización ENTRE, que también tiene varias publicaciones relevantes sobre la derecha, sobre los años 80, y que me comentaba recién que vuelve a las canchas públicas en breve tras un momento más íntimo en el contexto de pandemia, un momento más hacia adentro y de acumulación. Todas y todos esperamos ansiosos este retorno. Muchas gracias por estar aquí, Gabriel. Si te parece bien comenzar entonces. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Como me canta el feliz cumpleaños, pensar qué cara poner. Siempre las presentaciones de libros son eventos muy alegres. Esta no es la excepción. Es para hablar del libro, entonces es un evento pseudo académico, pero bueno, también es una celebración del libro, y en este caso de Alfredo. Estoy muy agradecido por estar en esta presentación y honrado. Alfredo es un docente, investigador, un intelectual comprometido, un sociólogo riguroso, cercano a la realidad y lejano a las modas intelectuales y a los lugares comunes del sentido común progresista, desarrollista, pero sin, por estar del otro lado de ese sentido común progresista desarrollista, marearse políticamente, como le ha pasado a otros que, buscando estar en contra, terminan con compañías muy extrañas. Pero bueno, no venimos a hablar de Alfredo, sino del libro, que es un libro muy bueno, radicalmente actual, pero que no está obsesionado con ser actual, sino que, como su título lo dice, busca pensar más allá de la coyuntura, piensa en una temporalidad larga. Y tiene algunas cuantas cosas que se agradecen, por lo menos que yo les agradezco. Por un lado, un tono, una forma de escribir política que por momentos roza un estilo de manifiesto. Habla de izquierda, de derecha, de imperialismo, de cosas que no se hablan tanto en las ciencias sociales, que yo creo que se tendría que hablar más. Y que además es un libro que es una defensa de la teoría, cosa que en esta facultad no es tan usual. No es que la teoría esté proscrita, pero digamos que no está especialmente bien vista como trabajo académico. Entonces, que alguien se tome el trabajo de escribir un libro defendiéndola es algo que se agradece. Este libro es, entre otras cosas, una acusación contra la Academia de las Ciencias Sociales, especialmente de la sociología. Después de trabajar muchos años acá, Alfredo conoce muy bien cómo funcionan las cosas, entonces conviene escuchar sus acusaciones, porque de algún lado salen. Y además yo, que también, como decía Sebastián, también trabajé acá unos buenos 10 años, bueno, a esa acusación le puedo salir de testigo, tranquilamente. Entonces, bueno, el que quiera oír, que oiga, o que lea, en este caso. Pero bueno, estas cosas pasamos de a poco, que ya vamos a ir entrando en tema. El libro es como una especie de greatest hits de Falero, pasa por sus diferentes temas de investigación. Los ciclos de lucha, los sujetos colectivos, el pensamiento crítico, el emprendedurismo, centro-periferia, el noreste de Montevideo, las segmentaciones territoriales, los temas que quienes hemos leído la obra de Alfredo y la hemos estudiado y la hemos admirado, conocemos, temas que han salido en artículos, en otros libros, los vemos ahora más articulados, más juntos,
con el tejido conjuntivo que los une y con la narración de una trayectoria en la que estos temas se van elaborando de una forma orgánica, sin quedar, como queda muchas veces en el trabajo académico, aislados en un paper publicado allá, un curso hecho allá, etc. Y, por supuesto, es Greatest Hits de una obra considerable, que pasa por muchos temas, y que, de hecho, cuando uno mira la bibliografía, están citados las diferentes obras de él donde estos temas se elaboran inicialmente, entonces es por lo tanto un muy buen lugar para acercarse a su obra. Entonces eso está muy bueno, porque infelizmente muchas veces pasa que las obras de académicos importantes quedan dispersas sin que se termine ese trabajo, porque los estímulos del trabajo académico muchas veces favorecen esta dispersión. Entonces el esfuerzo de articular es también para agradecer. Es un libro que da muchas discusiones políticas de forma directa y saca conclusiones fuertes, tajantes, que son útiles para el pensamiento. Hoy simplemente un ejemplo, una cita, voy a tratar de leer bastantes citas hoy. Una que dice, está hablando de los 60, y dice: en aquel contexto existía un peso mayor de las fracciones industriales del capital y de la capacidad de regulación de los estados, y la capacidad de regulación de los estados-nación podía permitir ensayos nacional desarrollistas. Tal proyecto ya no es posible. Y yo quedé, wow, ya no es posible. Bueno, capaz que estoy de acuerdo con la conclusión, pero qué importante que es que alguien lo diga directamente para poder discutirlo. Y como estas hay muchas discusiones importantes que nos debemos, donde a veces tenemos ciertos automatismos sobre cuáles son las posturas que tomar, y que, bueno, una de las gracias del pensamiento crítico es decir, bueno, capaz que eso que quisiéramos que pase no es tan probable, tenemos que buscar otros caminos. Y eso es una virtud política del libro, no en este caso solamente científica. En este sentido, Faleros hace muchas preguntas prácticas, intentando dar cuenta de la situación en la que estamos, pero no desde un registro propiamente político, sino sociológico, de teoría social, pensando no desde la coyuntura, sino, como dije ya, desde tiempos largos, secuencias de luchas, ciclos históricos, en un pensamiento que no es en sí mismo estratégico, pero que es condición de posibilidad para quienes queramos tener un pensamiento estratégico. Entonces eso se agradece también. El Falero piensa desde los procesos sociales, desde los conflictos, desde la historia intelectual y desde cuestiones que hacen a nuestra situación, la propiedad de la tierra, la geopolítica, los temas importantes que uno abre el diario cualquier semana y los ve aunque no estén tratados explícitamente. La geopolítica, la revolución informacional, los cambios globales de hegemonía, la inestabilidad sistémica, es decir, esas cosas que, aunque no sean las que salen en el informativo de la noche, son las que están pasando. Entonces son de las que tenemos que hablar, entre otras cosas. Entonces, bueno, siempre es importante los intentos de pensar la situación en la que estamos de forma articulada, pero con un estilo narrativo que, si bien es el de las ciencias sociales, y después voy a hablar un poco más de esto, hay abundantes momentos en los que el autor aparece hablando directamente de su recorrido, de su experiencia en el aula, de su observación de la trayectoria de los estudiantes, por ejemplo. Hay unos cuantos comentarios sobre eso que me resultaron muy interesantes. Y que también, en esta lógica de acumulación que tiene el libro, de pasar por muchas partes de su obra, hay una bibliografía, ¿no?, en el final del libro, como es costumbre, que es en sí misma un trabajo intelectual. Becker, Dardot, Laval, Bourdieu, Wallerstein, García Canclini, Wright Mills, Sermani, Rostow, Marini, y uno podría mirar, ¿no?, a Aníbal Quijano, Boaventura Sonsa Santos, Saskia Sassen, Schumpeter, Mignolo, Ojamanian, Antonio Negri. Es decir, hay un mapa acá, Raúl Prebisch, David Harvey, un mapa de lectura que ya en sí mismo nos dice un montón de cosas sobre el campo del pensamiento crítico, el campo del pensamiento crítico latinoamericano, que, bueno, acá lo tenemos ordenado si un día quisiéramos decir, bueno, más o menos, una buena, a Samir Amin, ¿no?, una buena agenda de lecturas, que no siempre es evidente, ¿no?, porque como el pensamiento crítico no es hegemónico en las ciencias sociales,
A veces uno necesita ayuda para hacerse de forma autónoma sus agendas de lectura. Bueno, acá hay una agenda de lectura. Y lo que es, si bien este no es un libro de historia de teoría, es un diálogo con un canon implícito del pensamiento crítico latinoamericano. Por supuesto, como los libros académicos, los libros en ciencias sociales, para el lector no habituado puede hacerse un poco farragoso, pero condensa un campo de problemas que bien vale la pena, por todas las razones que vengo diciendo, y porque también es un estilo que no es uniformemente académico, lo cual está muy bueno. Y que yo creo que si se le hubiera propuesto, pero también así como está, bien podría ser un material de referencia para cursos de introducción a la teoría social o a la sociología. Por lo tanto, tomen nota, docentes presentes, sobre la utilidad del libro. Pero a mí lo que más me interesó del libro, lo que no quiere decir que sea lo más interesante del libro, digo que es lo que a mí más interesó del libro, es que el libro trabaja un contraste permanente con las ciencias sociales realmente existentes, con las ciencias sociales actuales. Es un ataque furioso a la sofisticación sin sustancia, a hablar de variables que parecen existir en el mundo de las ideas, al ritmo altísimo que produce producciones hiperperecederas, a los académicos obsesionados con que los citen, con escribir en lugares que nadie lee, la hiperespecialización. Y yo decía, wow, que alguien está hablando de esto. Y se mete, por estas mismas razones, pero por otras más luminosas, digamos, en la vida cotidiana de las ciencias sociales. Cómo se hace un marco teórico, cómo se hace bien y cómo se hace mal un marco teórico, la experiencia en el aula, los automatismos de investigación, los grupos de investigación. Estas cosas no son el tema del libro, pero aparecen en chispazos. Está bueno. Contra la deshistorización de las ciencias sociales, Falero busca una historización de la sociología, mostrándola como un campo en disputa, mutante, mutable históricamente. Una cita, que es bastante del principio del libro. Si se considera la producción reciente latinoamericana en ciencias sociales, se puede partir del supuesto de que resulta actualmente abundante pero poco creativa comparada con lo que aportó a la región en contextos pasados. Lo cual es un diagnóstico, digamos, bastante contrahegemónico de ciencias sociales. ¿Cuáles son esos contextos pasados? Los 60, que no aparecen, al contrario, en los discursos dominantes, como momentos de bajada de línea, desde quién sabe, desde Cuba, desde quién sabe dónde, y de grisura, sino como momentos de creatividad desbordante. Otra cita: las luchas sociales impulsan la construcción de conocimiento creativo. La América Latina en la década de 1960 fue uno de esos contextos sociales de producción de conocimiento. Aunque suena paradójico, los centros académicos presentan hoy enormes resistencias a los impulsos creativos y tienden a llevar a lógicas de inteligencias capturadas, es decir, potencialidades enormemente limitadas y puestas a trabajar en la conservación de lo existente naturalizado como lo posible. Pero cuando intervienen contextos sociales más amplios predispuestos al cambio, el arrastre es inevitable. Poco optimismo. Habla también de las disputas político-burocráticas de la academia. Acá citando a Perry Anderson 2010, porque no hay que perder el rigor académico. Perry Anderson recuerda que en Italia las universidades... Está hablando de Giovanni Arrighi, este es el capítulo sobre Arrighi. Perry Anderson recuerda que en Italia las universidades permanecieron arcaicas y subfinanciadas y muchos departamentos fueron presa de intrigas y clientelas, lo que llevó a la diáspora de figuras intelectuales clave hacia el extranjero. Seguramente un comentario aplicable también fuera de Italia y que ayuda a reparar en los espacios sociales de construcción del conocimiento y en los bloqueos y posibilidades que se generan. También acá hay un comentario sobre la división internacional del trabajo científico, tema que aparece varias veces, científico y teórico, que aparece varias veces en el libro, y de las condiciones de trabajo, porque un científico social no deja de ser un trabajador. Otra cita: sobre las condiciones de producción podría hablarse extensamente, pero siempre caben elementos como los siguientes: intereses que se desenvuelven por detrás del producto recubiertos como objetivos de conocimiento, compromisos de grupos de poder académico que llevan a la autocensura del espacio social en el que se trabaja, dependencia salarial de agencias superestructurales que terminan definiendo lo que es científico de lo que no lo es y por lo tanto repartiendo premios y castigos, y así se podría seguir. Estos momentos, no piensen que todo el libro es así. De hecho, de algún modo estos momentos están
como camuflados, como tejidos en un libro que es sobre otros temas. Casi uno podría agarrarlos y hacer un panfleto sobre el estado de las ciencias sociales. Pero eso no es lo que el libro es. Quizás es lo que a mí me gustaría hacer con esas citas, pero no es lo que el libro es. Sin embargo, con un gran cariño hacia el trabajo académico, y que, como muchas veces pasa con el cariño, se transforma en exasperación. Una cita. La paradoja es que justamente cuanto más necesaria se vuelve la función de la teoría social en cuanto guía y ordenadora y filtro de la selección de información, es cuando más débiles se vuelven las condiciones sociales para su producción. Es decir, él está pidiendo desesperadamente que el trabajo académico suceda. Y da algunos buenos consejos, en este caso citando a Bourdieu. Cito: Bourdieu ha dicho que hay más que ganar enfrentándose a objetos nuevos que enredándose en polémicas teóricas que no hacen más que alimentar un metadiscurso autoengendrado y con demasiada frecuencia vacía a propósito de conceptos tratados como tótems intelectuales. Es decir, tampoco se trata de una fetichización del campo de la teoría por la teoría. La respuesta que da Falero a estos problemas es la teoría crítica. Y eso es algo discutible. La teoría crítica a veces puede hacerse claustrofóbica por las razones de la cita que leí recién, y que a ese problema también Falero ofrece una salida, que es la acción de los sujetos colectivos. Es decir, una teoría que no está pensada como teoría porque sí, sino en vínculo, en diálogo, pero no necesariamente como seguidismo de los sujetos colectivos que efectivamente luchan en la sociedad. Es verdad que Falero no se mete demasiado en, digamos, en la carne, en la interna, en la práctica de los sujetos colectivos, que toma a veces como una especie de caja negra. Y hay que preguntarse cómo se entra. Evidentemente las obras no pueden hacerlo todo, van hasta donde van. En este trabajo teórico, hablando de teoría crítica, hay algo muy frankfurtiano, aunque no haya tantas citas a la escuela de Frankfurt, pero sí una fuerte crítica a la racionalidad instrumental, oponiéndole a una calidad artesanal del trabajo. Cosa que también es discutible y que habría que ver qué implica bien eso artesanal en una época de Big Data, de nuevas técnicas, cómo lo hacemos, en qué contexto, cómo nos relacionamos con diferentes teorías. Y yo voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, la cuestión del management, el emprendedurismo, el liderazgo, es un tema que Falero trabaja en profundidad, pero y que él lo hace por supuesto desde la crítica, y de una crítica que muchas veces toma estos discursos como si fueran pares, como si fueran colegas. Los acusa de falta de rigor, les muestra las inconsistencias, etc. Pero hay momentos en los que no los termina de tomar como objetos, sino como discursos rivales sobre cómo funciona lo social. Y yo creo que eso también tiene sus limitaciones, y que podría encontrarse otras maneras de relacionarse con estos objetos. Por ejemplo, ¿qué otras maneras hay de interrogar a la literatura de la gestión, del management? ¿No será que además de criticarla tenemos que buscarle otros reversos, dar las vueltas, usarlas para algunas cosas? Las discusiones que da la teoría de la gestión sobre las emociones, las formas de hacer, el rendimiento, el deseo de lo que se quiere lograr, los objetivos, ¿nos son totalmente ajenas? Por ejemplo, cuando tenemos que gestionar una facultad cogobernada. ¿Alcanza con decir que el pensamiento sobre la gestión y el liderazgo es un pensamiento sin rigor y que es ideológico y que tiene que ver con ciertos patrones cognitivos? ¿Es posible pensar la gestión desde abajo? Estas son todas preguntas que me hacía mientras leía, y que también valen en el campo interno de las ciencias sociales. Digamos que hay que luchar contra cierto positivismo obsesionado con una forma muy estereotipada de trabajar, pero en esa lucha es posible proponer una nueva síntesis. Falero propone la necesidad de acercarse a viejas disciplinas, a pensamientos importantes, la historia, la filosofía, la política. Pero ¿cómo nos acercamos con la biología, la ecología, la informática? Por ejemplo, para pensar el cambio climático, con la física, las ciencias atmosféricas, la geología, la historia del planeta, la óptica, y quién sabe qué más. Creo que hay condiciones para hacerlo, no es fácil, ¿no? Y lo cual nos lleva a la pregunta de ¿por qué la distinción entre teoría social, sociología, ciencia social? ¿Dónde están bien las fronteras? Falero se toma el trabajo de buscar estas diferencias, pero hay algo ahí que yo no termino de tener resuelto. De algún modo, una idea que recorre el libro, no me falta mucho para terminar, estoy terminando, una idea que recorre el libro y que me parece inquietante e interesante, que creo que el libro no lo dice muy directamente, pero digamos que yo la podría postular de la siguiente manera, es que hay una especie de
de momento escolástico en las ciencias sociales. De que cuando una disciplina o un campo intelectual o incluso la institución académica como tal llega a ciertos niveles de sofisticación, lo que produce es un conocimiento autocentrado con un lenguaje hipertécnico que se aleja de la realidad, lo cual habilita la necesidad de que el conocimiento aparezca por otros lados. Y por eso también interesan los sujetos colectivos en la disputa política y social. Y por eso también el ejemplo de los 60, donde cabe recordar que muchos de los principales intelectuales trabajaban en los partidos políticos, la iglesia, la prensa, y no necesariamente, o no solamente, en la universidad. Lo cual lleva a muchas preguntas sobre el presente. ¿Dónde podríamos hacer este trabajo? ¿Qué tipo de alianzas podríamos hacer entre los diferentes espacios? ¿Qué formas de trabajo podrían desprenderse de esas alianzas? Eso a mí me interesó mucho. Pero quería terminar con algo un poco más optimista. Bueno, igual estaba diciendo algo bastante optimista. Porque no deja de ser un docente el autor de este libro. Yo estando fuera de la universidad, reconstruyendo mis años acá, podía recordar lo que veía de su malestar, los momentos de lejanía con la búsqueda del conocimiento, su burocracia insoportable, sus lógicas de competencia. Y, bueno, uno lee este libro y efectivamente se siente muy aliviado de ver esto escrito por alguien que tiene la autoridad para escribirlo y publicarlo. Pero ¿qué hacemos con esta denuncia a la que le estoy saliendo de testigo? Falero deja hecha una crítica a cómo el mainstream trata un montón de cosas y esa crítica queda hecha. Entonces quienes vengan después ya no la tienen que hacer. Entonces podemos tener un aire un poco más ligero. Podemos decir, bueno, citamos Falero 2022. Listo. Perfecto. Y podemos pensar un poco más emancipadamente, sin estar tan atrapados en las marañas que Falero describe. Entonces eso nuevamente hay que agradecerlo. Pero lo central, como siempre, que estamos hablando de crítica, no es lo que hay que dejar atrás, sino cómo en el acto de dejar eso atrás se habilitan otras cosas que hay que hacer, ¿no? La universidad va a seguir acá, felizmente, la universidad pública, y nosotros vamos a seguir molestando. Y en este libro, si bien no está desarrollado, hay un programa implícito de reforma universitaria, porque siempre que alguien dice lo que funciona mal, uno puede sospechar cómo piensa que podría llegar a funcionar. Bien, sí, doy otra cita. La necesidad de liberar al lenguaje de las ciencias sociales de las prisiones que no lo habilitan a colocarse con capacidad de dar cuenta de los problemas, de las problemáticas que van emergiendo. Es decir, las ciencias sociales tienen que ser liberadas, ¿no? Hablando de los 60. No tenemos que liberar a otros, tenemos que liberarnos a nosotros mismos. Entonces está el tema de la emancipación del científico social, sin abundar mucho en cómo sería eso, pero bueno, en principio tienen las cosas. Doy otra cita. Una imagen que se podría emplear cuando se está en la construcción de un marco teórico es la del viajero, con una dirección general, pero al mismo tiempo con algo de errante, de explorador para internarse por otros caminos, aunque con la capacidad de volver a esa dirección general. Y es justamente aquí donde puede aparecer la creatividad teórica. Es decir, por momentos tiene un camino trazado, por momentos se deja llevar, y en algunos tramos descubre algo inexplorado, en otros sigue el sendero abierto por otros. Si bien esta cita es de un capítulo bastante específico donde habla de los marcos teóricos, a mí me pareció una linda metáfora del tipo de posición ante la vida y ante el trabajo que podría llegar a tener un científico social o una científica social emancipada. Entonces este libro es una celebración desde la resistencia del pensamiento, la imaginación, la creatividad, no capturada por el pensamiento empresarial, el pensamiento político y la mirada desprejuiciada de la sociedad. Nuevamente es un docente escribiendo, y en estos tiempos de urgencia, porque tenemos por delante problemas urgentes, ecológicos, sociales, políticos, económicos, donde necesitamos el freno de mano de la revolución, diría Walter Benjamin, y donde estas urgencias tienen que convivir con otras urgencias que tienen que ver, y el libro lo explica bien, con la necesidad de mantenerse a flote en los hostiles mercados laborales del pensamiento y la escritura. Sin embargo, no deja de ser necesario el pensamiento, la paciencia, la conversación, la investigación, la escritura y la elaboración. Y bueno, eso es precisamente lo que hace el libro, que fue muy grato leer. Así que muchas gracias por escribirlo y por invitarme a presentarlo. Muchas gracias, Alfredo. Estimado Alfredo, yo quería en primer lugar agradecerte
sos un docente que ha marcado generaciones de estudiantes, trayendo para nosotros conceptos relevantes y valiosos, innovadores y que no se tematizaban en nuestra formación. Nociones que ahora quizás todas y todos conocemos: sistema mundo, eurocentrismo, poscolonialidad. Era Alfredo el que las traía en cuarto año, todas quedábamos en ese track, deslumbrados, y entonces, en primer lugar, agradecerte por tu trayectoria aquí, por tu papel en la formación de las disciplinas de la ciencia social en nuestra academia. Bueno, como todos saben, Alfredo tiene una larga trayectoria de docencia y de investigación, ha trabajado en numerosos asuntos: sindicalismo, movimientos sociales, territorio, globalización y enclaves, élites, pensamiento crítico, también otros como turismo. Tiene una publicación y actividad docente en varios países: en Argentina, en Brasil, en España, en Italia. Y bueno, además de agradecerte y felicitarte, quería felicitarte porque creo que tenés un trabajo muy importante aquí. Creo que me animo a decir con sinceridad que se trata de unas publicaciones más importantes de sociología en los últimos años, y creo que contribuye mucho al debate actual, y ojalá sea muy leída, sea muy discutida, lo merece. Es un trabajo que vertebra muy bien, mostrando tu enorme coherencia, las diferentes etapas del trabajo en las últimas décadas. Como señalaba bien Alejandro, los trabajos que hemos leído están aquí reformulados, encadenados y con agregados que generan un corpus, una obra sintética y insisto, realmente valiosa. Así que bueno, todos encantados de escucharte ahora cerrar este encuentro. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a los comentaristas, a todos, a las palabras finales de Sebastián, pero al trabajo de haber leído el libro, ¿no? Porque pasa también, ya que mencionaron el tema de lo académico, de que muchas veces se comenta el libro sin haber leído el libro. Y en este caso leyeron el libro. Muy ameno de leer. Sí. Muy ameno. Menos mal. Entonces la primera cuestión que quería colocar es eso: que se tomaron realmente un trabajo de leerlo, de analizarlo y de colocar elementos. Eso realmente es muy importante. Como decía, acá muchas gracias a toda la gente por venir, y acá hay gente de distintos espacios sociales, gente con los que comparto distintas trayectorias en siembra, en FUBAN, ¿no? en distintos, en turismo, en distintos lugares. Entonces, en la academia, por supuesto, ¿no? Gente conocida, etcétera. Entonces, quería hacer unos comentarios finales vinculando un poco lo que mencionaron los compañeros recién, Gabriel, Anabel, Jano, también es parte de Sebastián. Pensando en eso, ¿no? Pensando en que esto no pretendió tampoco ser un trabajo, si bien está claro que tiene que ver con teoría, tiene que ver con discusiones que acá en la facultad no se dieron, no se dan, que son marginales, lo cual es un problema realmente, ¿no? Es un problema, porque estamos hablando de que hay elementos importantes que la academia debería dar cuenta y que no los da. Entonces estamos frente a un problema. Entonces, no quiere decir que toda la academia sea así, las generaciones son complicadas, pero en general, en la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, se dio un excesivo instrumentalismo, y esto conspira con la producción de conocimiento, pero también conspira con las herramientas que nosotros tenemos para pensar la realidad desde los distintos espacios, y esa es la cuestión, no solo académicos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en las cuestiones que colocaron los compañeros, en realidad hay elementos que tienen que ver con que muchas veces se naturaliza lo dado como lo único posible, y que en eso ha entrado la izquierda, por ejemplo, es decir, el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces es como también miren lo que está pasando. Por ejemplo, esto no lo digo solo desde la teoría, lo digo desde la práctica. Por ejemplo, cuando estudié territorio, ¿no? Territorio, sobre todo el noreste de Montevideo, pero no solo, ¿no? Uno se encontraba con situaciones como esta, que mecanismos de responsabilidad social empresarial, es decir, la empresa participando en el territorio, aparecía como lo dado, como lo natural para todo el mundo. Y no lo es.
Porque el Estado también puede ser, es decir, el Estado puede decir, vos acá, vos das esto, vos das aquello, ¿no? Pero no es el Estado, es la empresa que decide. Entonces, ese lugar de la empresa privada, tomando la idea de justamente, ¿no? de tomando el tejido social, de colonizando el tejido social, que es un proceso que se da a veces en forma lenta, no se ve, etc. Me parece que es una preocupación y una herramienta para tener en cuenta, desde las potencialidades de generar alternativas sociales, es decir, de una sociedad que uruguaya que en el futuro sea más justa, más democrática, más igualitaria, y que no nos quedemos con el versito que hemos discutido hace poco con Gabriel, en el sentido de que la sociedad uruguaya tiende a decir, mira qué genial que somos, en relación a América Latina, ¿no? Mira que somos los mejorcitos, pero somos los mejorcitos de los peores, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y yo creo que en eso de la Suiza de América, como se dijo algunas veces, flaco favor le haríamos a Suiza, le dijéramos el Uruguay de Europa, ¿no? Realmente es un problema. Uruguay tiende entonces a naturalizar muchas cosas. Creo que la academia participa en que la sociedad naturalice, que espacios críticos naturalicen cosas. Entonces, ¿qué cosas naturalizan? Por ejemplo, esta idea de la empresa privada es la que se encarga. Hay verdaderos, por ejemplo, las transnacionales, que no solo en Uruguay estamos hablando, ¿no? Cuando se posicionan en un lugar para establecer un emprendimiento, etc., hay verdaderos protocolos que uno tiene que leer de las empresas donde dice qué se debe hacer, ¿no? Cómo deben actuar, cuáles son los mecanismos de responsabilidad social empresarial, participan en educación, se colocan al lado de organizaciones sociales. Y claro, yo si estoy en una organización social y no tengo dónde caerme muerto y estoy en el medio de la nada, es seguro que no voy a decir, bueno, bárbaro, que venga y me ayude, ¿no? Te damos la personería jurídica. ¿No? Me agarro de donde puedo. Entonces, ese es el mecanismo social, cómo funciona, ¿no? Es decir, no necesariamente es una imposición, así es un mecanismo de dominación como lo entendemos. Es decir, cómo el otro recibe eso y dice, bueno, no es tan malo después de todo. Y esto es un proceso lento, poco a poco. Ese es uno de los elementos que yo creo que hay que tener en cuenta. El otro tiene que ver con el papel del Estado, por ejemplo, no solo de los movimientos sociales, tiene que ver con el papel del Estado. Naturalizamos que el Estado se retraiga de algunos espacios sociales. Y esto es problemático para un proyecto alternativo. Es decir, porque organizaciones sociales, sin duda, que tienen que participar, sin duda, pero que en realidad el Estado se vaya retirando y a veces lo hace, en Uruguay, por ejemplo, lo hace en forma muy disimulada, ¿no? No necesariamente en forma muy dura, pero a veces pasa desapercibido que hay privatización de espacios sociales. Otra situación con la cual quiero llamar la atención y que no tiene que ver solo con la academia, es que justamente la idea de estos mecanismos que ustedes comentaban, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la gestión privada como referente, ¿no? O la idea del experto social, ¿no? Es decir, que es un saber muy concreto, muy instrumental. Entonces yo necesito al experto, no al viejo intelectual, no al que reflexionaba y me crea problemas, nada más. Quiero soluciones ya. Entonces ahí hay un tema que yo creo que es un tema que también se ha estado instalando fuertemente. Y que, por ejemplo, en organizaciones sociales naturalizan esta idea de que, bueno, que capaz que hay un gerente que pueda resolver la situación. Es decir, estamos llegando a pensar, ¿no? Estamos con los patrones de las empresas privadas. ¿Y cómo explicamos todo esto? Y en ese ir más allá, ¿no? de la coyuntura, ¿cómo explicamos todo esto? Y es alguno de los elementos que colocaban ellos, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos en un capitalismo distinto. Es un capitalismo que no es el de la década del 60, tiene que quedar claro esto. Es un capitalismo transformado. Pero lo que yo digo, y que ellos lo decían también, es que no necesariamente esto significa tirar toda la década del 60 a la basura, porque sería una equivocación. Acá en la década del 60, cuando digo acá no digo en Uruguay, que también fue bastante pobre, vamos a ser sinceros, ¿no? Con la CIDE, alguna cosa, pero tampoco es que, ¿no?
Pero en América Latina, por ejemplo en Chile, se generó un verdadero centro de producción de conocimiento. Digo Chile porque ustedes recordarán, en la década del 60 para nosotros es importante marcarlo, porque en el 64 ya hay un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Hoy macanudo con Bolsonaro, pero el golpe de Estado en Brasil se da en el 64, han parado la doctrina de la seguridad nacional que venía de Estados Unidos, muy tempranamente. Imaginen, recuerden que el golpe de Estado en Chile se dio en el 73, en Uruguay en el 73, en Argentina en el 76, si bien había un gobierno militar también en los 60, pero de otro tipo, en Argentina. Es decir, que los golpes de Estado fueron como posterior. Pero acá tempranamente se dio. Entonces, ¿cuál fue el reducto intelectual? Fue Chile, y de ahí se dio la fuerte producción del conocimiento crítico, con elementos como dependencia y otros. También México, ¿no? Y yo ahí quiero colocar un elemento que yo creo que es importante, que muchos de estos intelectuales que nos proveyeron cosas en la década del 60, que hoy nos sirven, actualizado a este capitalismo transformado, hicieron, construyeron conocimiento partiendo de lugares diferentes y yendo a otro lugar. Por ejemplo, André Gunder Frank, belga, ¿no? Economista belga, muy criticado después, ¿no? Yo lo coloco ahí, gente como Cardoso, ¿no? Faleto y otra gente, lo criticaron muchísimo a Gunder Frank, ¿no? Decía, ¿qué está diciendo? Por favor, ¿no? ¿No? Y hoy, dependencia y desarrollo, no falta ningún curso de América Latina, pero Gunder Frank muchas veces faltan los cursos de América Latina, y Stavanger también, es decir que el pensamiento, y Rui Mauro Marini también, pero Cardoso y Faleto, ¿no? Particularmente Cardoso, que fue presidente de Brasil, no, es más, Brasil redescubrió a Marini recién en el año 2000, lo cual es creíble, ¿no? Tipo que había aportado, estuvo con la Unidad Popular en Chile, después se tuvo que ir, se fue a México, tuvo una larga producción intelectual, etcétera. Recién lo redescubrieron en el año 2000, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que pensar, digamos, la situación actual es rescatar herramientas de donde podemos, y porque hoy tenemos cierta pobreza, ¿no? de herramientas. Entonces, rescatar herramientas. ¿En qué lugar estamos hoy? Bueno, capitalismo, pensar el capitalismo creo que es clave, porque muchas veces la urgencia del instrumental, yo lo entiendo, la urgencia del instrumental, la urgencia de la cotidianidad, la urgencia, no me llevan a pensar en el capitalismo, ¿no? Puede ser tomar una decisión política, por ejemplo, con compañeros de acá del Laboratorio de Empresas Públicas, el tema de el hidrógeno verde, ¿no? Todo ese desafío, es un desafío nuevo. Ahora, yo creo que muchas de esas cosas, por ejemplo, hay una visión de extrema horizontalidad, ¿no? Cuando se piensan estas cosas, es qué bueno, vamos, esto es una forma de destruir la dependencia porque estamos... ¿Será? Yo por lo menos es ponerlo en duda, ¿no? Decir, ¿y cuál es la política para generar esa lógica de mayor autonomía de Uruguay en la región? Además, ¿no? Somos 3 millones de gatos, ¿no? Eso no está claro, pero para pensar en Uruguay en la región, ¿no? Porque Uruguay sin América Latina no es nada, eso también es clarísimo, ¿no? Entonces, pensar capitalismo transformado implica pensar lo cotidiano, pensar lo actual, pensar la coyuntura, pero ir más allá. Esa es la idea. Y ir más allá quiere decir, por ejemplo, que estamos en un capitalismo donde, para utilizar este término, ¿no? Marx hablaba, ¿cierto?, de vampirización del trabajo, pero Marx no llegó a tener en cuenta la vampirización de las energías sociales, es decir, lo llegó a plantear en un capítulo que quedó inédito en el Capital, que es el capítulo 6, que toda la gente del capitalismo cognitivo es una escuela, el capitalismo cognitivo es una escuela crítica que está radicada en Francia y en Italia particularmente, con gente que participó de movimientos sociales, como por ejemplo Antonio Negri, pero hay un montón de académicos, cuando uno revisa, ¿no? Francia, ¿no? Sí, tiene a Le Pen y todo eso, pero tiene un montón de intelectuales y de producción crítica, ¿no?
que tal es así que a mí me obligó la Anabel, ¿sabes?, a estudiar francés de viejo, ¿no? Para ponerme a leer a esta gente, ¿no? Bien, no con un diccionario, con un traductor de Google, ¿no? Entonces, porque realmente hay un aporte. Ahora, es un aporte que nosotros desde América Latina tenemos que verlo desde nuestra realidad. Y entonces esa vampirización no es solo del trabajo, es de las energías sociales en su conjunto. Y esto es clave. Es decir, hay un capitalismo que vampiriza energías sociales intelectuales en su conjunto. Eso que Marx llamó el general intellect, pero que nosotros podemos traducir como el saber social. Hay saber social. En todas las experiencias, Anabel lo sabe bien, en las empresas recuperadas hay un saber social. Yo me lo encontré cuando visitamos con el núcleo interdisciplinario, me acuerdo una vez con gente, con Jorge Notaro, que fuimos a Paysandú, me acuerdo. Y yo llegué a visitar el emprendimiento ese que ya no existe más, que era el heredero de Pailana, ¿no? Fue una empresa recuperada. Y uno, cuando le explicaban, me acuerdo, fue hace varios años, pero yo todavía me acuerdo, cómo los compañeros y compañeras de la empresa tenían un saber social acumulado impresionante, producto de la experiencia, también de hacer mal las cosas, pero producto de la experiencia. Ese saber se perdió, no existe más, porque esa producción de conocimiento no fue sistematizada realmente, y lo que fueron experiencias quedaron como mera experiencia. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos que reconstruir conocimientos en muchas cosas que se perdieron, se fueron perdiendo en esas lógicas, en esos espacios. Los movimientos sociales son productores de conocimiento, deben serlo. Con la gente de Fuga estamos en esa idea. Los movimientos sociales, esto no es una idea uruguaya, no es una idea mucho menos mía, tiene que ver con una idea de América Latina. El MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, no solo es un movimiento que lucha por la tierra, por la educación rural, que es un problema en Brasil, ¿no? Es un movimiento que produce conocimiento, que hace acuerdo con las universidades, que hace, ¿no? Y que tiene sus propios intelectuales y que trata de impulsar la producción de conocimiento. ¿Y por qué? Porque en esto se le va la vida. Entonces, de hecho, produjo conocimiento en agroecología y produce, si tiene que producir intelectuales, sociólogos, veterinarios, lo que sea, produce diciendo, bueno, pero también quiero que le den gestión cooperativa, porque después tenemos el emprendimiento allá perdido en el medio de la nada y los tipos tienen que saber manejar el emprendimiento. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que es que pasar más allá de la academia, ¿no? La academia no puede ser solo el lugar de producción de conocimiento. Rescato algo que decía Gabriel, cómo generamos los nuevos espacios, cómo generamos puentes. Bien, es un desafío, pero la academia sola no es el lugar, mucho menos en Uruguay, ¿no? Que está a veces más a la defensiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bianchi diciendo, no, es un emporio de marxismo cultural, es un comité de barba. Todas esas estupideces hacen que la academia no, yo soy técnico, por favor. Bueno, acá no, si te achicás tanto, viejo, por favor. Entonces, construimos conocimiento en la academia donde se pueda, pero también en relación con otros espacios sociales. Yo creo que es necesario que otros espacios sociales, otras organizaciones, otros lugares, puedan producir conocimiento, y conocimiento crítico. Entonces, en esta idea por ejemplo, del capitalismo actual, yo creo que eso se ha vuelto imperativo, pues no es el capitalismo de los 60, no es el capitalismo industrial, es otra cosa. Por eso los teóricos del capitalismo cognitivo le llaman capitalismo cognitivo, ¿no? Para tratar de diferenciar. Yo prefiero, y en esto hay varios, ustedes, por ejemplo, el Foro Social Mundial, el de Davos, ¿no? Cuando se reúnen políticos y economistas y gente con mucho dinero allá en Davos, en Suiza, todos los eneros, ellos han bautizado como la cuarta revolución industrial, y tiene una determinada perspectiva. Entonces, cuando yo quiero colocar capitalismo, revolución informacional en el capitalismo, quiero colocar algunos elementos que me parece que son clave, es decir, donde la información en un sentido amplio, no solo información de radio, televisión, etc., sino la información en un sentido amplio, como por ejemplo el hecho del genoma humano, de tener eso, es información, ¿no?
la producción de vacuna contra el COVID, eso implica información, manejo de la información. Entonces, a nivel nanotecnológico, a nivel biotecnológico, se produce información. Y ahí está la clave, porque ahí viene el patentamiento, viene todo eso, ¿no? Entonces, colocar esos elementos me parecen a mí clave, porque si no nos comemos la pastilla de dónde está la dependencia en Uruguay, cómo funciona la dependencia, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos donde nos dicen, no, pero ya no, esto ya no? Y sí, pero de otra manera. Entonces ahí yo creo que está la clave, en descubrir eso, estar alerta, ¿no? Por ejemplo, creo que es eso, ¿no? Es como construir antídotos, no solo para la academia, sino para la sociedad en general, construir antídotos contra los versos que diariamente colocan. Porque es eso. Yo lo decía, ellos lo explicaban muy bien, pero tiene que ver con este pensamiento de corte empresarial, pero tiene que ver también con otras cosas, ¿no? que van expandiéndose en la sociedad. Entonces, pensar esto dentro de un capitalismo transformado, renovado, donde, y acá sí, por ejemplo, yo me desligo bastante del capitalismo cognitivo, donde se siguen reproduciendo, profundizando, Hanno lo decía también, las lógicas del capitalismo general, que son las lógicas de reproducción centro-periferia, es decir, de dependencia, ¿no? Hay una discusión ahí sobre que no todas las llevan. Por ejemplo, Arrighi coloca la idea de semiperiferia. Y la pregunta era, ¿Brasil, México fueron centro-periferia? ¿Fueron semiperiferia? América Latina podía llegar a ser semiperiferia. Bueno, hoy claramente no. Por ejemplo, en Brasil claramente no. Brasil perdió, desde que se escribió esto, Brasil perdió capacidad de arrastre en América Latina. No es un global player, ya no. Entonces, la cuestión tiene que ver con, muchas veces el capitalismo cognitivo deja de lado esta idea, pero para nosotros es central. Nosotros vivimos en Uruguay, vivimos en América Latina, entonces lo discutíamos con muchos amigos de acá, ¿no? Esta idea se sigue reproduciendo. Por ejemplo, a mí me llama la atención, yo tengo gran admiración por Antonio Negri, ¿no? Entre otros teóricos, pero el tipo a los 22 años era profesor de filosofía, estuvo en el movimiento operario en Italia, participó en movimientos de lucha, lo acusaron injustamente, fue un gran intelectual, ¿no? Estuvo en Cana mucho tiempo, para ser claro, en Italia, ¿no? Lo persiguieron, salió, hubo una movida internacional para eso, de la cual Uruguay por supuesto no se enteró, pero hubo una movida internacional sobre eso. Y al final el tipo salió y sigue escribiendo libros, sigue produciendo, etc. Pero si uno lee a Negri, no encuentra centro-periferia, no encuentra, ¿no? Y el tipo simplemente, claro, es el imperio, una figura, y ojo que tiene muchas cosas creativas. Basta, los invito a ver un video, ponen Negri, van a ver el video, el tipo tiene muchas cosas creativas, pero centro-periferia no. Apenas hay un teórico del capitalismo cognitivo que lo conozco y que tiene como la figura clave en Argentina, de la cual curiosamente la semana que viene voy a presentarle el libro, un libro de Míguez, ¿no? Míguez es un amigo argentino que ha trabajado capitalismo cognitivo. La semana que viene sería el 27, el miércoles que viene, no sé dónde, pues me tiene que decir, pero se va a presentar el libro de Míguez, donde analiza todo el tema de la transformación del trabajo, etcétera, y Míguez se apoya en Bercellone, en Carlo Bercellone, que es italiano pero trabajó en Francia, y Carlo Bercellone sí coloca, porque vino a América Latina y coloca centro-periferia. Y entonces una de las cosas que yo quería colocar es que muchas veces estos viajes que hicieron a muchos intelectuales le abrieron la cabeza, vieron la realidad, ¿no? Arrighi lo dice, yo leí a Arrighi, ellos lo saben, ¿no? Arrighi, bueno, Samir Amin, toda esta gente, ¿no? Samir Amin era egipcio, ya lo tenía clarísimo, ¿no? Cuando llegó a Francia, es más, duró poco en la Academia Francesa, se aburrió rápidamente, dijo voy a crear otra cosa, y creó el Instituto del Tercer Mundo, el Foro del Tercer Mundo, creó instituciones de los cuales trabajó. Pero Arrighi también, Arrighi dijo, ¿no? Cuando en sus últimas entrevistas antes de fallecer, él falleció en el 2009, él sabía que iba a fallecer.
él le decía, yo venía con todo el libreto de las universidades del norte de Italia, donde me formé, era doctor en economía, en realidad su último título, y llegué a África y me explotó todo, no cerraba con nada, nada con nada, pero tampoco el marxismo clásico de Marx me cerraba, porque yo vi esto que realmente no. Entonces tuve que pensar otras cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta gente, Wallerstein lo hizo, Samir Amin, André Frank, estaba en Harlem, estaba en México y vino para Brasil, vino el golpe de Estado, se tuvo que ir. Estuvieron pensando cosas fuera de su país. Y sobre todo fuera del primer mundo, que a veces reparte premios y flores y no se porta bien. Bueno, pero estos tipos eran discos y hay que realmente agradecer eso, ¿no? Entonces, cuando no les cerraba, escribían, decir dónde encontrar un lugar, de dónde producir conocimiento crítico, dónde, por ejemplo, colocar, como Arrighi, analizar esos ciclos de acumulación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escapo de la coyuntura yo hoy? ¿No? Es decir, Arrighi, esta gente, muchas de las cosas que algunos teóricos de la globalización actual, uno los lee, ¿no? Dice, lo que está pasando, la globalización, los tipos lo decían en la década del 70. Lo que pasa es que no le daban pelota, pero lo decían en la década del 70. Es decir, que había una acumulación a escala global. Entonces, Arrighi, Wallerstein, Samir Amin, André Frank, y una cantidad enorme de gente que hoy sigue produciendo, curiosamente en el centro del imperio, ¿no? Que era en Nueva York, en una universidad en Wilmington. Entonces, bueno, ¿qué decir de esta gente? El hecho de pasar del primer mundo al tercer mundo, o de viajar y de ver otras realidades, eso abrió la cabeza. Es decir, no iban a un congreso a buscar un papelito para ser crítico con los congresos actuales académicos, ¿no? Uno paga y le dan un papelito que después pone los méritos, ¿no? No iban a eso, le importaban tres pepinos esos papelitos. Los tipos iban a ver otras realidades y a tratar de decir, bueno, a ver qué puedo contribuir yo con esto, ¿no? La propia esposa de Arrighi, Beverly Silver, vive en Estados Unidos y trabaja y construye pensamiento pensando en eso, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, analizaron estos ciclos de acumulación. Y yo coloco ahí en el ejemplo, me parece un ejemplo genial realmente, porque Holanda en el siglo XVII fue brevemente, ¿no? Comparado con Inglaterra, con la hegemonía norteamericana, fue un centro de acumulación Holanda en el siglo XVII. Y hay que pensar esto, el que hizo Holanda en el siglo XVII. Mientras en Italia corrían a la gente que decía cosas raras, como Galileo, en el siglo XVII, en Holanda, le abrían las puertas. ¿Por qué? Porque Holanda precisaba para el conocimiento ese para viajar y para conquistar y traer comercio, por ejemplo, y traer de todo un poco también, ¿no? La compañía de las Indias Orientales, ¿no? Todo ese, ¿no? Que se dice que las primeras transnacionales estuvieron ahí en Holanda en el siglo XVII. Entonces, alguien decía, bueno, necesito comer, ¿de qué conocimiento necesito? Brújula, claro, sí, óptica, yo quiero estudiar óptica, estudiar óptica, tranquilo. ¿No? Ese tipo de conocimiento. Pero también ahí emergieron tipos que eran críticos con la realidad. Y los dejaron. Descartes, Spinoza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era un centro cultural. Entonces lo que yo digo es, Holanda, pensando en potencia hegemónica, necesitaba conocimiento. Y abrió ese campo. Mientras las ciudades en ese momento del norte de Italia y Roma mismo era un centro de ocultismo, ¿vieron? Porque, es decir, la persecución a Galileo, etcétera, no quiero abundar en eso. Simplemente un ejemplo que me parece bien interesante. Entonces, el libro trae ese ejemplo para pensar lo que puede ser, por ejemplo, Uruguay, es decir, Uruguay todos sabemos qué destina a la producción de conocimiento, qué destina a conocimiento que es clave para poder salir de la dependencia, poco y nada, ¿no? Para tener otro proyecto de sociedad, un alternativo, más democrático, etc. Como dijeron muchas veces, y yo quiero ir terminando, porque ya se hizo largo esto, prima un conocimiento instrumental, y el conocimiento instrumental
tiene muchos problemas. Puede dar una solución, un aporte a un caso concreto, pero después se termina. ¿Y qué pasa cuando la sociología integra ese conocimiento instrumental, ¿no? Por ejemplo, nosotros escuchamos en un informativo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, algún ejemplo ahí, ¿no? Pero supónganse, aumentó el porcentaje de escolares que terminan la escuela, ¿no? Y que o la relación, se comprobó nuevamente la relación entre familia o padres, de donde proviene el nivel educativo de los padres en relación a la trayectoria posterior. Datos más caros, da un porcentaje que a los 5 minutos todo el mundo se olvidó. Es más, se olvidó la noticia, porque los informativos, como vieron, duran más de 3 horas, ¿no? Entonces se olvidaron de la propia noticia. Pero supónganse que se recuerda la noticia, se recuerda un porcentaje. Supónganse, vamos a ser súper optimista, se recuerda el porcentaje, ¿no? Y ese es realidad, eso es la realidad del fondo. No, el fondo no es ese. El fondo es que Uruguay viene reproduciendo con Frente Amplio, sin Frente Amplio, una enorme fractura social. Entonces no vamos a resolver nada en la sociedad actual sin resolver esta fractura social enorme de gente que no está integrada en la sociedad, que tiene otros códigos, que funcionan de forma distinta. Entonces vamos a seguir viendo, después estudiamos la violencia por separado, ¿no? Por ejemplo, capaz que vos, Eva, me corregís, ¿no? Pero si tuviera a nivel académico, por un lado estudiamos marginalidad, exclusión, pobreza, ¿no? Por otro lado estudiamos violencia. ¿Suena? No hay relación entre ambos temas. Y ambos temas están súper relacionados, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Construir conocimiento tiene que ver con varios sentidos. A veces también, yo hice una crítica que yo coloco, ¿no? No solo nos quedamos deslumbrados por una base de datos. Claro, una base de datos nos ayuda, ¿no? Obviamente yo no soy antiestadístico, ¿no? O sea, yo creo que la estadística sirve. O sea, no es una lucha contra la estadística. Yo creo que la estadística aporta, pero aporta con límite. Entonces lo mismo la etnografía. Yo no puedo ir a un lugar de la periferia y quedarme ensombrecido, diciendo, ¡ay, qué terrible! Porque hicimos etnografía y descubrimos que la gente está 1 hora para traer agua. ¡Ay, qué terrible! Loco, eso lo sabe todo el mundo que más o menos va a la periferia y que toma un ómnibus, que sale de Pocitos, por favor. Entonces necesitamos producir conocimiento de ese tipo, es decir, que no quede deslumbrado por una realidad externa, tan externa a él, cuando todos sabemos que hay un proceso de marginalidad. Yo creo que es un gran desafío para el Uruguay eso, ¿no? Esa marginalidad, es un gran desafío. Y si se trata de explicar académicamente, yo creo que ahí está lo que puede aportar la teoría. Entonces por eso yo digo, este no es un libro o utiliza la teoría, no es un libro de discusión metateórica, no, ellos lo dijeron muy claramente, ¿no? No es un, entonces, pero la teoría como herramienta para pensar cosas como las que acabamos de decir y como las que dijeron ellos, en ese sentido, ¿no? Es pensar. Y que tiene huecos el libro, tiene, porque es un recorrido interesado, la verdad. Entonces, por ejemplo, lo que vos decís, Jano, tenés toda la razón. Por ejemplo, ¿por qué no, ya que soy tan interdisciplinario, por qué no me meto con la filosofía latinoamericana? Y bueno, quedaron muchos huecos, la verdad. Quedaron huecos, ¿no? Por ejemplo, merecería seguramente más espacio lo que contribuyó el pensamiento feminista o el pensamiento hoy del medio ambiente, ¿no? Yo simplemente voy a colocar una anécdota, ¿no? Pero para terminar este recorrido, ¿no? Cómo las modas intelectuales, cómo se generan, ¿no? Un gran amigo que vive en España, ahora, estaba en Brasil antes, me dijo, gané un proyecto para hacer lo que quiera sobre cambio climático. En España se instaló en España, ¿no? Obviamente, tiene familia allá, se instaló, el tipo dice, te damos tanta guita, labura, hace lo que quiera sobre cambio climático. Y el tipo dice, genial, bárbaro, sabe dónde está parado el loco, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el punto? Que de repente la agenda del cambio climático empieza poco a poco. Me dicen del grupo de trabajo de Claxo donde estoy,
el libro tiene que ser sobre cambio climático. Ah, mira. Y de repente empiezan a aparecer artículos y aquí y allá el cambio climático. Y yo le digo, tengo que escribir sobre el cambio climático. Bueno, fenómeno. Ahora, el punto por eso es, ¿el cambio climático es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Puede ser un distractor de otros temas claves? Puede serlo, sin duda. Entonces, es las dos cosas a la vez. Es un tema que nos acucia. Las ciencias sociales pueden decir cosas sobre eso también, no solo las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades pueden decir cosas también sobre eso. Pero, ojo al piojo, ¿no? Tenemos que cuidar de que no sea una moda intelectual distractora de otros temas con los cuales venimos trabajando, ¿no? Entonces, la academia está llena de modas intelectuales, lo dijeron, y entonces es un tema con el cual luchamos si queremos construir realmente un conocimiento que tenga cierta utilidad social, pero no solo para las empresas, utilidad social en general, para las organizaciones sociales, para distintos espacios sociales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Producir conocimiento en ese sentido y con una idea superadora, obvio, de la sociedad actual, ¿no? Entonces, por eso la idea que dice en el libro de proyecto de sociedad, sentido general, ¿no? Todos, incluso las propuestas que dicen nosotros partimos, no somos ideológicos, tenemos neutralidad, ¿no? Mentira, ¿no? Todos subyace abajo un proyecto de sociedad. Entonces, bueno, nuestro proyecto de sociedad es construirlo alternativo, ¿no? Y no tenemos libreto ni receta de cocina para eso, así que bueno. Bueno, muchas gracias.